El 18 de junio de 1815, cerca de un pequeño pueblo belga llamado Waterloo, el destino de Europa se decidió en un campo de batalla empapado por la lluvia. Pero esta no es solo la historia de una batalla, sino la crónica de lo que sucede después de que los cañones callan. Cuando los vencedores descubren que ganar en el campo de batalla es solo el comienzo de una lucha mucho más compleja. Para entender Waterloo, debemos retroceder. Napoleón Bonaparte, el hombre que había redibujado el mapa de Europa, había escapado de su exilio en la isla de Elba en 100 días. Recuperó el trono de Francia sin disparar un solo tiro. Las potencias europeas, reunidas en el Congreso de Viena para reorganizar el continente tras su primera derrota, quedaron atónitas. Lo declararon un proscrito, un enemigo de la humanidad. La guerra era, una vez más, inevitable. La séptima coalición, liderada por el Duque de Wellington, por parte de los británicos y sus aliados, y por el mariscal Gebhard von, por parte de los prusianos, se movilizó para detenerlo de una vez por todas. Napoleón, consciente de que no podía enfrentarlos a todos a la vez, apostó por una estrategia audaz: atacar antes de que pudieran unir sus fuerzas, derrotándolos por separado. Su objetivo era el ejército de Wellington en Bélgica. La campaña comenzó con una velocidad vertiginosa. Napoleón logró separar a los prusianos de los británicos en las batallas de Ligny y Quatre Bras. Parecía que su genio militar estaba intacto, pero las victorias no fueron decisivas. Aunque derrotado, logró retirar a su ejército en buen orden, una hazaña que sería crucial. Y así llegamos a la mañana del 18 de junio. Napoleón observaba las posiciones de Wellington, dispuestas a lo largo de una cresta. Confiaba en su superioridad artillera y en la legendaria Guardia Imperial. Retrasó el ataque varias horas, esperando que el suelo embarrado se secara para facilitar el movimiento de sus cañones. Ese retraso sería fatal. La batalla fue un infierno de fuego de artillería, cargas de caballería y combates cuerpo a cuerpo en granjas fortificadas, como Hagumont y la Haye Sainte. Durante horas, las líneas de Wellington se doblaron, pero nunca se rompieron. El duque, impasible bajo el fuego, movía sus reservas con una precisión milimétrica, conteniendo cada asalto francés. Norushe Obierushuro se dice que murmuró, sabiendo que sin la ayuda prusiana, la derrota era casi segura. Aumejot allí, cuando la presión francesa era insostenible, y la Haye Sainte finalmente cayó, abriendo un hueco peligroso en el centro aliado. Algo cambió en el horizonte. No era la noche, los prusianos habían marchado sin descanso para llegar al campo de batalla y comenzaron a atacar el flanco derecho francés. Napoleón, ahora luchando en dos frentes, jugó su última carta. La Guardia Imperial, la élite de su ejército, invicta durante más de una década, avanzó en un último y desesperado asalto contra el centro de Wellington. Por un momento, el destino de Europa pendió de un hilo, pero la infantería británica, oculta tras la cresta, se levantó y desató una descarga mortal a quemarropa. La guardia vaciló, se detuvo y por primera vez en su historia se rompió y huyó. El grito, la guardia retrocede, se extendió como la pólvora por el ejército francés. El pánico se apoderó de las tropas y lo que era una retirada se convirtió en una desbandada caótica. La batalla había terminado. Napoleón había sido derrotado. La victoria militar fue total, absoluta. Pero, ¿qué vino después? El regreso de Luis XVIII al trono de Francia, apoyado por las bayonetas de la coalición, no trajo la estabilidad esperada. El país estaba profundamente dividido. Los vencedores, reunidos de nuevo en París, impusieron a Francia un tratado de paz mucho más duro que el anterior. Se exigieron enormes reparaciones de guerra, se ocupó militarmente el territorio durante años y se le despojó de tierras conquistadas. La intención era clara
castigar a Francia y asegurarse de que nunca más pudiera amenazar la paz europea. Pero esta paz punitiva sembró semillas de resentimiento que florecerían en las décadas siguientes. La victoria en Waterloo no creó una Europa armoniosa, sino un continente vigilado, donde las antiguas monarquías intentaban desesperadamente reprimir las ideas de libertad y nacionalismo que la propia Revolución Francesa y Napoleón habían desatado. Wellington mismo era consciente de la fragilidad de su triunfo. Sabía que mantener el orden en una Francia humillada sería una tarea hercúlea. Las negociaciones políticas que siguieron a la batalla fueron tan feroces como el combate mismo. Cada potencia buscaba su propio interés. Rusia quería expandirse, Austria buscaba controlar Italia y Gran Bretaña deseaba asegurar su dominio marítimo y comercial. La unidad que los había llevado a la victoria contra Napoleón se disolvió rápidamente en un juego de poder cínico y complejo. El Concierto de Europa, el sistema de alianzas creado para mantener la paz, fue en realidad un mecanismo para reprimir revoluciones y mantener el status quo. Pero el genio de la botella ya había salido. Las ideas de la revolución no podían ser derrotadas en un campo de batalla. A lo largo del siglo XIX, Europa se vería sacudida por oleadas de levantamientos, guerras y cambios sociales que demostraron que la victoria en Waterloo no había resuelto nada de forma permanente. Napoleón fue exiliado a la remota isla de Santa Elena, donde moriría 6 años después, construyendo su propia leyenda. Pero su legado, el código napoleónico, la modernización administrativa y la idea de que el mérito y no el nacimiento debía definir el lugar de un hombre, perduró mucho más allá de su derrota militar. La historia de Waterloo nos enseña una lección crucial. Ganar una batalla, por decisiva que parezca, no es lo mismo que ganar el futuro. La victoria militar es un momento, un punto de inflexión brutal y sangriento, pero lo que sigue es un largo y complicado proceso de negociación, de luchas por el poder y de consecuencias imprevistas. El orden que los vencedores de Waterloo intentaron imponer resultó ser frágil, y el fantasma de la revolución que creyeron haber enterrado en aquel campo de barro belga continúa acechando Europa durante un siglo más. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más relatos sobre los momentos que definieron nuestro mundo. ¡Hasta la próxima!